Vamos a, en efecto, seguir escuchando esta audiencia donde el juez Richard Concepción Carhuancho está por pronunciarse acerca de si le da prisión preventiva a el ex viceministro de Comunicaciones, señor Jorge Cuba. Así es. Y finalmente, hay que tener en cuenta su colaboración, la colaboración que había prestado este investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo a esta presunta organización criminal montada por la empresa Oder. No hay que olvidar de que cuando el Ministerio Público imputó cargos a este investigado Cuba Hidalgo, hizo alusión a la imputación a la existencia de una presunta organización criminal que habría sido creada por esta empresa Odebrecht. Es decir, se trataría de una empresa criminal que habría establecido todo un aparato dentro de la empresa dirigido pues a ganar, a pagar sobornos a funcionarios públicos de diversos países para ganar obras públicas. Y este trabajo dentro de la empresa Odebrecht habría sido encargada pues a esta famosa ya división Bueno, es una transmisión de Canal N de la Sala Penal Nacional. Richard Concepción Carhuancho continúa exponiendo sus fundamentos para tomar la decisión de pedido de prisión preventiva para Jorge Luis Cuba Hidalgo. Tenemos pues la existencia de una presunta organización criminal, por cuanto estas operaciones de pago de sobornos a gran escala y a nivel internacional no son propios pues de un grupo de personas que cometen delitos, sino se requiere montar toda una estructura criminal para pagar sobornos y a cambio de eso ganar obras públicas, no solamente con operaciones en un solo país, sino en diversos países del mundo. Y como es un hecho notorio, este tipo de operaciones habría tenido lugar no solamente en Perú, sino en diversos países de Latinoamérica y sobre todo en Brasil, como es un hecho notorio. Y en ese sentido, el rol que habría tenido Cuba Hidalgo, Jorge Luis, dentro de esta organización criminal montada por la empresa Odebrecht habría sido de colaborador. ¿Y cuál habría sido este acto de colaboración? Influenciar en los miembros del comité para que otorguen la buena prueba. ¿A quién? A la empresa Odebrecht, a cambio de pago de sobornos. En consecuencia, este dato de la colaboración con una organización criminal devela ¿qué cosa? Peligro de obstaculización en la actividad probatoria y peligro de fuga, por cuanto, conforme enseña la experiencia criminológica, las organizaciones criminales tienden a evitar o a obstaculizar la actividad probatoria mediante la captación de los testigos y personas vinculadas a los hechos investigados, pero también poniéndolos a buen recaudo, es decir, dotándoles de recursos a los investigados para que puedan eludir la acción de la justicia. Por cumplido el tercer presupuesto de la prisión preventiva. Fundamento jurídico número 7. Análisis del cuarto tema sobre la proporcionalidad del mandato de prisión preventiva. En el presente caso, este despacho considera de que se han cumplido con los 3 presupuestos materiales para dictar prisión preventiva contra el investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo por los 2 delitos que se le imputan: tráfico de influencias y lavado de activos. Pero además este despacho debe hacer notar algo muy importante, de que el mandato de prisión preventiva que se le va a imponer a este investigado resulta, a juicio de este despacho, una medida proporcional por lo siguiente. En primer lugar, el mandato de prisión preventiva a imponerse a este investigado es idónea para asegurar su vinculación al proceso, dado que, como es un hecho público y también como consta en el reporte migratorio, este investigado, a los 2 días de haberse hecho público este convenio entre Estados Unidos y Odebrecht, y en la cual se da cuenta sobre pagos a funcionarios peruanos en obras públicas, es que este investigado salió del país.
se entiende con la finalidad de eludir la acción de la justicia. Consecuentemente, el mandato de prisión preventiva sería la medida idónea para nuevamente vincularlo al proceso y en la medida que sea capturado no vuelva a eludir la acción de la justicia. También decimos que este despacho también considera que esta es una medida necesaria. La necesidad, de acuerdo a la doctrina constitucional, se establece cuando se escoge una medida menos gravosa para el cumplimiento de los fines que se busca en el proceso. En el presente caso tenemos mandato de prisión preventiva y una medida menos gravosa sería imponerle comparecencia por restricción. Efectuando la comparación entre estas dos medidas las cuales podría escoger el despacho, este despacho considera de que la medida necesaria para el presente caso concreto indudablemente sería la medida de prisión preventiva, por cuanto la medida de comparecencia con restricciones no garantiza la vinculación de este investigado para los fines de la decisión definitiva. Como en efecto ya ocurrió, este investigado en libertad prácticamente salió del país, se entiende, para eludir la acción de la justicia. Y aplicando el test de proporcionalidad en sentido estricto, evaluando los costos y beneficios que se establece tanto entre la privación de libertad a este investigado Cuba Hidalgo versus la eficacia del proceso con el aseguramiento de este investigado para los fines del proceso, este despacho considera que son mayores los beneficios imponiéndole prisión preventiva en comparación a un mandato de comparecencia con restricciones. Es decir, es mucho mayor el beneficio de asegurar la eficacia del proceso en comparación, al sacrificio de su libertad personal. Consecuentemente, este despacho entiende que esta medida de prisión preventiva, imponerse a este investigado, cumple con el test de proporcionalidad. Es decir, es una medida necesaria a aplicarse a este investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo. Fundamento jurídico número 8. Análisis del quinto tema. Sobre el plazo de la prisión preventiva. Este despacho va a disponer que se aplique el plazo máximo de la prisión preventiva de 18 meses. Atendiendo a lo siguiente. Muy bien, estamos escuchando ahí al juez Richard Concepción Carhuancho. Parece que va a decir que sí, va a solicitar, ¿no es cierto?, que sea detenido. Sí, bueno, es lo más verosímil, sobre todo si no es sabido la persona en cuestión, no es sabida, es lo más probable, es lo verosímil. ¿Cómo van a hacer para agarrarlo del señor? ¿Está en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver. Vamos primero con los titulares. Así es. El expresidente Alan García pidió no ser mezclado en sobornos de gente sin moral ni patriotismo, al tiempo de negar que la adjudicación del Metro de Lima se gestara en un viaje relámpago al Cusco que realizó cuando era presidente en compañía del representante de Odebrecht, Jorge Barata. De otro lado, el diario El Comercio informó que en el 2009, cuando era titular de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo delegó atribuciones en Jorge Cuba, su entonces viceministro de Comunicaciones, para los procesos de contrataciones del Estado. Mientras Odebrecht se disculpó con el Perú por los graves errores cometidos por exdirigentes, el presidente Kuczynski afirmó que la referida empresa tiene que irse del país. Aseveró también que al ejecutarse hoy la penalidad de $262 millones al consorcio encargado del gasoducto del sur, se han defendido los intereses del Perú. Y el ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, reiteró la posición peruana de conversar sobre el rumbo que tendrá el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializara la decisión de retirar a su país del acuerdo firmado en febrero del 2015. Ferreiros puntualizó que lo que queda es buscar un espacio para reunirse con los 11 países restantes y analizar el futuro de esa alianza. Aseguró, no obstante, que nuestras exportaciones a Estados Unidos no se verán afectadas con la nueva medida porque el Perú tiene un tratado de libre comercio con ese país.
La OMP informó que entregará más de 74 millones de soles a las agrupaciones políticas durante todo el quinquenio, cumpliendo con el financiamiento público directo a los partidos políticos con representación en el Congreso. De otro lado, el Consejo Nacional de la Magistratura informó que hay 13 postulantes a ocupar el cargo de presidente de ese organismo en reemplazo de Mariano Cucho. Y para estar informado las 24 horas del día, usted sabe que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Bien, bueno, buenas noches de nuevo a nuestros amigos. ¿Qué tal, Verónica? No nos saludamos, ¿no? No nos veníamos un poco accidentado al inicio con la audiencia donde el juez Richard Concepción Carhuancho estaba por pronunciarse sobre si le dictaba prisión preventiva a el ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba. Bueno, lo último que ha dicho el juez es que la prisión preventiva para Jorge Cuba es proporcional e idónea. O sea que solamente hay que esperar unos momentos para que seguramente ya se pronuncie de manera oficial. Vamos a presentar, mientras tanto, a nuestros invitados. Tenemos al señor Alberto Arancén, analista político, al que le damos las buenas noches, y a Oscar Díaz, periodista también y analista político. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues bien, el expresidente Alan García pidió hoy, a través de una comunicación, no ser mezclado en sobornos de gente sin moral ni patriotismo, y negó que la adjudicación del Metro de Lima se haya gestado en un viaje relámpago al Cusco. Negó también que fuese de una manera apresurada, que se resolvió pasar la administración o la responsabilidad de esa obra, la del metro quiero decir, de la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto, digamos, en respuesta o es una reacción a un informe que salió el fin de semana del diario El Comercio, en el que precisamente se hacía una cronología, en buena cuenta, de cómo pasa de la municipalidad al Ministerio de Transportes esta decisión y, digamos, cuáles son los pasos que se dieron para vamos a decir, sacarla adelante. Sí, un karma, ¿no? El tren eléctrico, digo, para el señor Alan García. A ver, ¿qué es lo que dicen nuestros invitados? ¿Logran leer? El expresidente tuiteó, claro, esta frase: no me mezclen con gente sin moral ni patriotismo, y luego posteó con detalle los supuestos hechos que no han sido reales, publicados en El Comercio, extraídos del informe del ex congresista Pari. ¿Qué dicen nuestros invitados? Bueno, lo que yo diré en primer lugar que hace tiempo el presidente Alan García se junta con gente sin moral y sin honor. Lo engañan, dice usted. Bueno, porque ese tiempo está que deslinda con una serie de gente de su entorno, ¿no? Los acusan de ratas y todo lo demás, o sea que muchas veces está reuniéndose con gente de moral dudosa, ¿no? O sea, me parece que lo que hay es una especie, ha comenzado en Europa una especie de guerra interna para ver cómo salir de esa situación, ¿no? Y tengo la impresión que uno de los blancos primeros va a ser Cornejo, ¿no? Sí, claro, esta ha sido una oportunidad de lujo obviamente para el grupo que rodea a Alan García, incluido Mauricio Mulder, sí, para dispararle a la frente a Cornejo, ¿no? Ahora, esto está empezando, el tiro puede salirle por la culata, ¿no? Porque el tema es, ¿quién fue el presidente? ¿Cornejo o García? García. Finalmente, ¿quién elige a los ministros, los viceministros? Bueno, es él es el responsable político. No estoy hablando de responsabilidad, ¿no es cierto?, legal o penal, que eso se verá en su momento. Lo que yo preguntaba en un tuit ayer era, ¿esta vez le resultará a Alan García la grita de ratas? O sea, ¿le funcionó con los petroaudios? Le funcionó más o menos. ¿Pero le funcionará ahora? Gran pregunta, porque lo que está por descubrirse es tan grande que me temo que esta vez sí lo puede alcanzar. No, pero además yo creo que es cierto lo que se dice, ¿no es cierto? O sea, es mucho más complicado porque engloba mucho más gente, pero la pregunta que yo me hago, ¿hay gente como en el pasado dispuestos a sacrificarse por Alan García? Exacto. Ya no hay más mantillas, yo creo, en el APRA. No hay más mantillas. Entonces, o chingueles, digamos. Así o chingueles. Pero en todo caso, cada uno va a pensar por su propio pellejo. Entonces, no creo que ya pueda encontrar nuevos... Sí, yo creo que se le acabaron ya. Kamikazes, digamos. Sí, los kamikazes ya en el APRA. Y que por lo tanto va a tener que enfrentar realmente lo que
lo que sucede hoy día. Entonces se vea que las ratas y qué sé yo, me parece que ya es un poco de historia. Sí, además es otro conocida, momento ¿no? político de Alan García, ¿no? Porque estamos... No, pero además lo agarra en un momento de crisis interna y encima. y de disputa por el liderazgo del APRA. No, además hay un efecto acumulativo. Claro, pues. Exacto. Digamos. Desde las ratas Fuera del de eso, petróleo. La rata, Ya. los petroaudios y... Pasado. Pero fuera de ese problema, Agua. su partido no está pues Claro. En su mejor en su momento. mejor momento, sino está en una crisis de liderazgo en el cual, porque también la otra víctima va a ser del Castillo, sospecho que ya comenzó a ser mencionado en estos asuntos, ¿no? Claro. Entonces hay una pelea interna, obviamente, y hay sí las lealtades, ¿no es cierto? Ahora el panorama cambia porque efectivamente estábamos asistiendo ante la posibilidad de una renovación partidaria con un Enrique Cornejo renovando el partido, a lo que se opuso obviamente y claramente Alan García, lo diga o no lo diga, lo niegue en 1000 idiomas, él el que está detrás de ese freno a quien le podría hacer sombra, pero ahora Enrique, en quien yo creo, espero no equivocarme, y ha salido todos los medios a gritar que no tiene nada que ver, obviamente puede ser afectado también, porque las personas que ya empiezan a aparecer, y los primeros, para colmo, para su mala suerte, son gente que han trabajado íntima y cercanamente con él, en los que él ha confiado. Cuando era ministro y en la elaboración del Así es, plan el plan de gobierno, ¿no? municipal. Exactamente. Entonces, Tú has sido testigo de días, entrevistó a un concejal del municipio que ha renunciado. que fue en las filas Claro, apristas sí. y que ha renunciado a una de la bancada. O sea ¿no? que podríamos Porque estar independiente. asistiendo, nadie se debe alegrar de esto, al principio del fin del APRA también. ¿Por qué no? Porque si había un recambio, una posibilidad de recambio con un Cornejo, si el Cornejo queda mal herido, la verdad el recambio se acabó. Porque ni Jorge del Castillo, ni Mulder, nadie va, además ni Quesquén van a hacer ese recambio. Pero y además la idea es, si les va a caer, les va a salpicar o no, ¿no? Pero lo que yo creo, para mí que también queda claro que Mulder es un gran operador de Alan García, ¿no? Sí, claro. Es el que dispara al cuerpo, ¿no? Sí, sin ningún problema, ¿no? Estando además en una Con comisión silenciador. que debería tener un mínimo de objetividad y ponderación, pero no la tiene, ¿no? Entonces, Sí. Pero es que también resulta, perdón, son 7 millones de dólares los que ha tenido este señor Cuba. Para él solito. No, imposible, pues. Y solamente 7 millones de dólares ha sido la coima por el metro. Eso está como que un poquito difícil de creer, ¿no es cierto? Un poquito nomás. Y además, ya, si este señor ha transado con 7 millones de dólares por este caso, ya uno comienza a mirar para atrás, ¿no? Entonces dice, ¿y es la primera vez que este señor Cuba aceptó recibir una coima? ¿O también en sus otros trabajos sucedió a lo largo de toda su vida? ¿O justo se le cruzó el gato negro y ¡ay! Recibió la coima? Y entonces han dicho, el señor del Castillo ha trabajado con el señor Castillo también en el Congreso. pero también Dice, trabajó con Castañeda, ¿no? también ha estado Porque ellos han con el señor venido Castañeda de en uno de sus Protransporte. periodos. Es muy trabajador. También. Claro. Entonces ya uno comienza... Les encanta todo lo que sea línea de tren, metropolitano y todo lo demás. Vamos a escuchar qué es lo que dice el congresista del Castillo, por supuesto, sobre esta vinculación laboral, por lo menos, que habría tenido con el señor Cuba. El congresista Jorge Cubas ha trabajado con usted. Conmigo no ha trabajado. Yo lo he conocido cuando yo era primer ministro y él era viceministro. Antes de eso no. Además, hagamos un poco de reflexión. En el supuesto, ¿no?, de que uno lo hubiera conocido en el 2001. ¿Cómo tú puedes saber lo que este hombre va a hacer en el año 2009? Es imposible, ¿no es cierto? ¿Usted qué canal es? Entonces, ¿no asume usted la responsabilidad política por Jorge Cuba? Como lo ha pedido Omar Quesada. ¿Cómo lo vas? No, tampoco ha pedido eso. ¿Cómo vas a Ayer en Canal N. Bien, vamos un momento de nuevo a la audiencia donde está nuestro compañero Jorge Bayón y él está pronunciándose, creo ya, el juez Richard Concepción Carhuancho. Adelante. A computarse una vez que sea aprendido. Segundo, estando que el investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo se encuentra en la calidad de libre e incluso habría salido del país, este despacho dispone cursar oficios para tanto a nivel nacional como internacional para su inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, se dispone que Asimismo, este despacho está disponiendo la alerta roja Interpol a nivel Entonces, el juez Richard Concepción Carhuancho acaba de dictar 18 meses de prisión preventiva para el ex viceministro Jorge Cuba, que como saben se encuentra hoy
fuera del país y a partir de ahora es un prófugo de la justicia, a menos que regrese. Y se ponga derecho y responda a todas las preguntas. Ahora, si el hombre no consigue un trabajo en la FAO, yo creo que vuelve, lo van a tener porque el Interpol, lo he escuchado ya, o sea, lo van a buscar internacionalmente y va a ser difícil que no lo puedan traer. Vamos a preguntarle más detalles. Fujimori, que se murió en Malca, nunca más apareció. A ver si nos permite, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Jorge Bayón para que nos dé más detalles. Jorge. Sí, Verónica, Mario, efectivamente. Bueno, como lo han escuchado, el juez Richard Concepción Carhuancho, tras una audiencia que duró más de 3 horas, ha determinado finalmente que Jorge Luis Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista, tendrá prisión preventiva por 18 meses. Evidentemente no se encuentra en el país. Él salió de nuestro territorio 2 días después de que se revelaran que la justicia norteamericana estaba ya en coordinaciones para empezar con un proceso de investigación a presuntos implicados en caso de soborno por parte de la empresa Odebrecht, razón por la cual también en su resolución el juez Concepción Carhuancho ha indicado que se levanta una orden de captura nacional o internacional en contra de este ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre otros motivos, la decisión del magistrado se encuentran, por ejemplo, el hecho de que, por lo menos por las pruebas que ha presentado la Fiscalía en esta audiencia, en lo que se refiere a imágenes captadas en el allanamiento el fin de semana de pasado, se han encontrado algunos documentos como tarjetas de funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht, se han encontrado asimismo algunos CDs, un CD en particular, referido, según lo que manifestaba el Ministerio Público, a documentación de ámbitos financieros con el Banco de Andorra. Un problema con el audio, pero igual queríamos pasar los momentos precisos en los que el juez dicta los 18 meses de prisión preventiva contra este ex viceministro. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Sala Penal Nacional, porque esta es la entidad que está viendo o ventilando estos casos, la Sala Penal Nacional, resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público y en consecuencia se dicta mandato de prisión preventiva en contra del investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo por el plazo de 18 meses, a computarse una vez que sea aprendido. Segundo, estando que el investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo se encuentra en la calidad de libre e incluso habría salido del país, este despacho dispone cursar oficios para tanto a nivel nacional como internacional para su inmediata ubicación, captura e internamiento en un establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, se dispone que Asimismo, este despacho está disponiendo la alerta roja Interpol a nivel internacional para este investigado Jorge Luis Cuba Hidalgo para que sea aprendido y sea puesto a disposición de las autoridades peruanas. Bien, ahí está pues la orden de prisión preventiva para Jorge Cuba, y veíamos momentos antes las declaraciones de Jorge del Castillo, que le preguntó a la reportera tú del canal Eres. Y es como regresar al pasado, efectivamente. Hemos estado hablando de las ratas, de los petroaudios, y también en ese momento, ¿no? Que también Jorge era el primer ministro en ese momento. No, además, en el momento de los petroaudios. También hablaban los canales. Bueno, puede haber sido una curiosidad sencillamente de canales, pero da la impresión de... Chiste repetido sale por sí. Yala. Sí, no. Bueno, un dato adicional aquí, El Comercio acaba de postear en su Twitter, último minuto. Dice que en este momento la Fiscalía y la Policía está llevando a cabo operativo en 8 inmuebles por el caso Odebrecht. Nuestra compañera Anuska Buenaluque se encuentra precisamente en estos operativos. Anuska, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el Parque de la Unión Panamericana, en Balconcillo, en el distrito de La Victoria, donde personal de la Policía y de la Fiscalía está interviniendo en la casa del ex alto funcionario aprista Miguel Ángel Navarro Portugal.
Eso es todo lo que sabemos por el momento. Está personal de la Fiscalía y de la Policía dentro. Ellos han ingresado como hace 10, 15 minutos. Están haciendo los trámites que corresponden en estos casos y de ahí lo van a trasladar a la comisaría. Sabemos que se están realizando operaciones parecidas en otras partes de Lima y esto es todo lo que sabemos hasta el momento aquí. Muy bien, Anuska. Bueno, apenas tenga más detalles, por supuesto nos contactamos contigo. Efectivamente, son 8 los inmuebles que están siendo intervenidos en estos momentos en una acción conjunta entre la Fiscalía y la Policía. Y en este caso, donde se encuentra Anuska, es un ex funcionario aprista. Otra rata. Buenas de noche, a esta hora salen, ¿no? Así que vamos a tener bastante información. Muchas gracias, buenas noches. Bien, continuemos aquí con nuestros invitados. No, pero además tiene que sumarle que si Barata habla, que es el que tiene la caja de Pandora, digamos, el secreto y la llave de todo. Sí, y va a hablar, ¿no es cierto? Ya se más casas allanadas, sospechos, o más fuerzas del extranjero, ¿no? Pero yo hacía la reflexión a propósito de esto que mencionaban ustedes antes, de cómo Cuba ahora es un problema que se arrojan unos a otros, porque así como Jorge del Castillo no trabajó conmigo, a pesar de que participó del plan centenario, este plan que a veces, sí, bueno, pero lo descartamos, bueno, pero participó. El hecho de que lo descartaran tuvo que ver con los casos de plagio que se detectaron. Eso no niega la cercanía que haya haber tenido para poder participar de la elaboración del plan. Eso por un lado. Pero Omar Quesada, que es el otro secretario general, dijo también que el Castillo es responsable por Cuba, de manera que el clásico o la clásica soplada de pluma, o de Cuba, en este caso. Pero esa es expresión de en mi opinión, una crisis. Vamos a escuchar, porque tenemos la declaración de Omar Quesada. Y ese plan de gobierno estuvo a cargo de Jorge del Castillo. Del plan de gobierno. Ese plan de gobierno estuvo a cargo de Jorge del Castillo. Seguramente. O sea, Jorge del Castillo responsable de haber convocado a Jorge Cuba para el plan bicentenario. Sí, claro que sí. Él fue responsable, el encargado de elaborar ese documento que nunca se tomó en cuenta. El plan de gobierno se lo entregamos al presidente Kuczynski y tiene una serie de aspectos sociales que a través de estos 5 años el partido, la dirección política, elaboró en tema de seguridad, en tema de educación, económicos, etc. ¿Y en el nuevo esquema no participó Cuba? No, en absoluto. No, pero ¿por qué? Claro, pero mientras más nombres vayan saliendo más complicados, claro, no, él lo conoce, yo no lo conozco. Lo conocía una vez, lo vi una vez, o sea, la verdad. La cosa es seria. Claro, ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado, y supongo que todos vamos a coincidir. A mí lo que me preocupa un poco es que efectivamente empiece, el síndrome Salem. Entonces empieza la cacería de brujas y todos son culpables, quemamos a todos. Y los nombres es importante resguardarlos. Yo creo que tenemos que ser muy ponderados, muy serios en esto. De hecho, las posibilidades de saber exactamente quiénes son los implicados existen, como mencionaba Alberto, además de Barata, que es el protagonista en el caso peruano, hay muchas otras personas que tienen cosas que contar y que ya están hablando en Brasil. Una cosa que quizás debería darnos alguna tranquilidad, sobre todo a los televidentes, a los peruanos en general, es que esto viene de afuera. Me recuerda, ¿sabes, Alberto?, el tema de la FIFA. O sea, nunca hubiese tenido ningún problema Burga si no explotaba la FIFA afuera. Y este caso viene de afuera. Es realmente, yo creo, imposible que se salven los que realmente han recibido plata en el Perú. Pero sí tenemos que ser prudentes y responsables respecto a no condenar y no sospechar, porque van a haber pruebas. Lo dijo el otro día Gorriti, van a haber pruebas. Pero no solo la palabra de Barata, porque Barata, en la eventualidad de que hable y diga sí, el destino final de este dinero era X, eso no es suficiente para meter preso a X, ¿no es cierto? Así es. Se tiene que... Para investigar, sí. Para investigar, pero no para condenar. Así es. Que no es un testigo cualquiera. No es un testigo cualquiera, por supuesto. O sea, pero es más, para que sale ese nombre y es valiosa esa información y te vamos a perdonar algunos años de cárcel, siempre y cuando corroboremos que efectivamente lo que está diciendo es verdad. Pero digamos que en Estados Unidos eso sí tendría mucho más carga que acá, ¿no? Sí, la palabra tiene mucha carga en Estados Unidos, acá menos, como lo que ha demostrado la fiscal que ha liberado de culpa al sodalicio, ¿no? Sí, claro. Pero lo que yo creo es que, fíjate, si uno compara la experiencia en 2000, eso iba, fíjate, con la experiencia actual que yo estuve muy cerca con Club de Paniagua, él todos los días estaba al tanto de lo que pasaba. Yo borro porque la información de lo que pasaba en el Poder Judicial, cómo eran los procesos, él se juntaba con el Poder Judicial casi una vez por semana, con el presidente del Congreso, revisábamos los videos,
cada vez que pasamos un video le decía, ya me gané un enemigo, ¿no? Porque sabía que tenía que meterlo a la cárcel. Entonces, si no hay una conducción centralizada, digamos, del proceso... Un liderazgo claro y nítido. Claro. Sí. Esto se va por todos los lados, pues, ¿no es cierto? Y los medios van a sacar fulano, sultano... Bueno, no era él el que lo metió a la cárcel, ¿no? No es una decisión del presidente de la República. No, pero tiene que conducir el proceso. Sí. Alguien tiene que... O sea, de acuerdo a que él no dice toda la cárcel, pero tiene que saber dónde por lo menos estar vigilar. informado, por favor. A ver, hablando de los periodistas, acabamos de escuchar a Nusca Buenaluque que la policía y la fiscalía había intervenido la casa de un exfuncionario aprista, Miguel Ángel Navarro, ¿no es cierto? Nos lo informó. Y en estos momentos, bueno, lo que están informando los colegas es que ya ha sido detenido. ¿Y quién es este señor? Bueno, acá están posteando justo Martín Hidalgo, del Comercio, que Miguel Ángel Navarro Portugal, que ahora detenido, también fue condecorado por el señor Enrique Cornejo, cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en su momento. Le otorga la condecoración Orden al Medio de Transporte y Comunicaciones con mención a estímulo en la innovación al haber apoyado decididamente en el sector transporte, si ya vimos cómo apoyó, en la viabilización de los procesos de selección correspondiente a la licitación pública tal y al concurso público tal, destinos de la contratación de obras civiles, etcétera, etcétera. Tramo Villa El Salvador, Avenida Grau. Y están ahí varios nombres, ¿no? Osvaldo Plasencia, Jesús Wilfredo Munive, Santiago Andrés Chau, Magali Bravo, Miguel Ángel Navarro Portugal. También estaba, como ustedes habrán visto en las noticias, el señor Edwin Luyo, ahora detenido. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de Odebrecht, pero ahora a propósito de lo que ha declarado el presidente Kuczynski. Bueno, seguimos con Odebrecht entonces. Se envió un comunicado ahora, disculpándose por los graves errores cometidos por ex dirigentes, disculpándose con el país, con el Perú. Y de otro lado, el presidente Kuczynski también se pronunció sobre Odebrecht a propósito de la resolución del encargo del gasoducto del sur, y la necesidad de ejecutar hoy la penalidad, de disponer hoy la ejecución de la penalidad de $262 millones al consorcio encargado de esta obra que conformaba Odebrecht. Tenemos el documento, el pronunciamiento de Odebrecht, o por lo menos la parte más importante. A través de un comunicado expresó sus profundas disculpas al Perú y a sus colaboradores por los graves errores cometidos por ex dirigentes. La empresa está haciendo todo lo posible para exponer y aclarar en detalle todos los hechos, haciendo que la justicia lleve a todos los involucrados. Ahora, esto de ex dirigentes hace pensar que lo que tratan o que lo están sugiriendo es que esto ha sido asunto personal de 2 o 3 o 4 o 20 personas, pero no una decisión orgánica de la empresa, cuando el señor Marcelo Odebrecht había una oficina dedicada a esta actividad, de manera que no es... Aquí está el hub de la corrupción, ¿no? Ajá. Pero el Perú manejaba en toda la región, ¿no? Bueno, pero ¿qué impresión tienen entonces de que ¿a qué obedece qué rol juega estas disculpas ofrecidas por la empresa? Bueno, yo creo que la primera, bueno, es expresión de todo el proceso de corrupción, pero la primera cosa que yo diría es que el gasoducto, tal como fue pensado el año 2014, ya murió, ¿no es cierto? Sí, claro. Uno está en la obligación de pensar otra estrategia, otro gasoducto, que fue, en mi opinión, el que inicialmente lo pensó Humala y que después se arrepintió y que permitió la entrada de Odebrecht. Porque inicialmente el gasoducto del sur estaba pensado, primero, juntar lo que se llama la demanda del gas, o sea, garantizar una demanda para hacer gasoducto, ¿no es cierto? Segundo, una planta de fraccionamiento, y finalmente una central térmica para dar electricidad al sur peruano. Eso está al principio del año 2012. Y después del año 14, Humala cambia de opinión y lo único que hace es construir un tubo. Y es el momento en que justamente entra Odebrecht, porque él era de Juntos, ¿no es cierto?, que era una empresa privada. Y ahí se presta todo lo que ha pasado. Me parece que en ese sentido el gasoducto tal como fue pensado por Humala en 2014, porque estaba en ese momento en el gobierno, ya murió. No sé qué hacer esto, porque se supone que va a quedar pendiente. Porque además, dijeron 6 meses para empezar con la licitación. El resultado avanzado, ¿no?
Sí, hay claro, partes de los 1000 y pico kilómetros claro, hay 300 de tubos y más comprados. Hay 70% de tubos, está avanzado. O sea, no puedes dejar como usted eléctrico acá 20 años en Lima, pues no pintaba flores y todo lo demás. A mí la verdad el tema del gasoducto me preocupa mucho, me apena. Yo creo que la gente todavía no sabe, porque no se le ha informado debidamente cuál es la dimensión de esto. Claro. Yo he hablado con especialistas, expertos, y en el primer tramo se iba a dar trabajo directo y formal a 14.000 peruanos de la zona sur del Perú. Directo, y lo indirecto iba a ser mucho más. Todo eso se pierde por lo menos en año y medio. Segundo, los 260 y pico millones que el presidente dice muy bien que se ejecuten, me temo, ojalá me equivoque, que no van a alcanzar para lo que tiene que gastar de ahora en adelante hasta que se haga la nueva licitación el gobierno, porque les quiero recordar que esos tubos no se mantienen solos, hay que cuidarlos, los que están instalados, y los otros hay que hacerles mantenimiento. Segundo, el personal que queda de ahora en adelante hasta que haya un nuevo postor y se gane, ya no lo banca Odebrecht ni Enagas, y menos Graña y Montero, lo banca el Estado peruano, o sea, nosotros, o sea, que esos 262 posiblemente queden chicos. O sea, esto es un drama, lo que ha pasado es un... ¿Cuánto cuestan los tubos? ¿Cuánto cuesta la de esto? Entonces, efectivamente, pero lo que yo digo es, ya, el gasoducto tal como fue pensado, se murió, o sea, y se murió en parte por responsabilidad directa de Opinión Tumala, que cambió el diseño del gasoducto. Y justamente es lo que le permite la entrada a Odebrecht y buscar financiamiento por otro lado, porque en principio no era así el esquema de financiamiento del gasoducto. Y eso permite, en mi opinión, la corrupción. Finalmente, ¿no es cierto? Con la lógica, esto cuesta 10, y después cuesta 15, después cuesta 20, después cuesta 25, que fue un poco lo que ha pasado con muchas obras en el país. Entonces, lo que estamos obligados, porque efectivamente yo creo que el gasoducto tiene que darse, es pensar otra manera de diseñar el proyecto, sacar la licitación con todas las garantías de la ley para evitar las corrupciones. Bueno, los postores hay, eso les puedo asegurar y apostar, en el mundo, empezando por los chinos, porque se está discutiendo, aunque menos, el tema de que no hay demanda. Miren, cuando se dio el gas de camisea también había mucha grita de que no había demanda, y la verdad es que la demanda existe. Dos, que no había gas y existía gas, y en este caso hay estudios internacionales, y los chinos por eso es que quieren apostar por el gasoducto. Incluso recuerden que se acercaron junto a Brookfield ante la posibilidad de adquirirlo. Es decir, este proyecto tiene que ir, pero efectivamente se tiene que rehacer. Ya lo ha dicho el presidente Kuczynski también, ¿no? Porque había la opción de el mismo formato del contrato, ahora pasarlo a otro. No, eso no va más. Se va a reconfigurar, a replantear, y ojalá, sinceramente, por el Perú, que se haga lo más pronto posible. Pero ese pronto para mí no es menos de año y medio. Pero el diseño tiene que ser semejante, si es que tienen tubos que no se han utilizado. Claro, pero no, pero lo que está en juego es la petroquímica. Perdón. La petroquímica, lo que está en cuestión. Y los ramales, que siempre se criticó que no estaban incluidos. Yo hablé con especialistas desde hace tiempo y era una segunda etapa. Pero vamos, ahora que se hace de nuevo, pues tendrá que incluirse esos ramales para que se vayan como especialistas, usted tenía cercanía con en los 2 años pasados he estado, además yo, como ustedes saben, dirijo una empresa que también ve temas ambientales, y entonces conocemos estos temas de cerca, y por eso es que les puedo dar esas cifras de la gente que iba a trabajar, y he hablado con la gente de Techín, especialista en el tema también, que estaban interesados. Ojo, la gente que perdió frente a Odebrecht, tuve oportunidad de conversar con ellos, y que están interesados y que ahora están de hecho frustrados ante el... Ahora, y la solución... Perdón, Oscar, ¿tú has asesorado al ministro Mayorga? Así es. Lo asesoré en una etapa muy difícil donde efectivamente se estaba dando esta licitación. Sí, claro. Claro, básicamente para el tema comunicacional. Y la verdad es que se hizo una difusión importante. Yo estoy, por toda la información que he tenido acceso y que es de dominio público, estoy absolutamente convencido que el gasoducto es una necesidad. Y puedo apostar que vamos a tenerlo en año y medio. Pero estoy de acuerdo con Alberto en que en ese momento la cosa se puso muy compleja. Hay cosas, por ejemplo, por investigar, que es el hecho de que al final Odebrecht se quedó solo, pero no porque se sacó al otro postor, sino que el otro postor 2 días antes, estos son hechos, cambió su accionariado interno, y cualquier persona que nos está viendo que puede presentarse una licitación para un parque, sabe que no puede 2 días antes de abrir sobres cambiar su distribución, a menos que quiera torpedearse. Yo tengo la sospecha, pero es a nivel personal, de que allí jugó Odebrecht a nivel empresarial, y le dijo a uno de esos socios:
es una sospecha. Además, buscó financiamiento. No quiero juicios, pero es una sospecha. Oye, ¿sabes qué? Échate, dispárate. Y yo quiero ganar. Interno en lugar de él aportar, ¿no? Bueno, claro, buscó financiamiento interno en lugar de él aportar como ella se había comprometido, por eso ejemplo. Es posible, entonces, eso es posible. Ahora, el problema desde el punto de vista es que la solución que da el ministro ayer no es temporal, es coyuntural. Este ducto virtual que le llaman, ¿no es cierto? Que es el transporte vía camiones que después se trasladan a Arequipa, se inyectan, se vuelve con gas y tú lo redistribuyes a los domicilios, pero eso es temporal. Es temporal, claro. Tenemos que discutir realmente, uno, el gasoducto, qué tipo de gasoducto, si el gasoducto contiene o no la petroquímica o no, que es un tema que tenemos que discutir y que lamentablemente vamos a perder nuevamente no sé cuántos años para y otro dato importante, les hablaba de los 14.000 empleos, pero más importante aún es que estamos hablando de un proyecto más o menos siempre alrededor de $6.000 millones de dólares, y $6.000 millones de dólares, amigos, es un punto del PBI. Es decir, para que lo tengamos claro, si el Perú quería crecer este año 5%, sin gasoducto es 4%. Si quería crecer 4% sin gasoducto es 3%. Sí. O sea, la cosa es dramática, no es poca no cosa. Perdonamos, es más, si ustedes investigan el proyecto, claro, el proyecto... Los de Obre, pues, con su comunicado de que hay que... No, por supuesto. Es un saludo a la bandera. Pero además siempre hablan de errores, ¿no? Como si fuese un lapso de... Ups, que dice... ¿Cómo se llamaba la gerencia estructurada? ¿De qué era? De operaciones estructuradas, por favor, una gerencia. Nunca en la historia había una cosa así. Además, tú ten en cuenta que el proyecto original significaba la gasificación de todo el sur, que se conectaba con el occidente boliviano y con el norte chileno. Y esto va peor que es un tema que se discute hace años. Yo iba a Arequipa, iba a Tacna, discutí cuando era parlamentario estos proyectos a reuniones especiales con alcaldes y todo, porque en realidad se requiere electrificar y gasificar el sur. Sí. Yo hablo de la confianza de la población en los políticos. Terrible, o sea, con esto, peor. Así que los que quieran hacer su apropiación política, vayan viendo cómo hacen, para que les volvamos a creer, porque yo creo que la gente después de esto va a ser peor. Ahora, escuchaba un comentario a propósito de esto, y no le falta razón, que al final del tema de Odebrecht podríamos terminar perdiendo 2 generaciones de políticos. O sea, van a tener que aflorar, ¿no? Lo nuevo, claro, se estará frotando las manos Julio Guzmán. ¿Será una alternativa para los 2021? Si es que no queda nadie, puede ser. Bueno, ¿el señor Antaura no sale también? El meteorito que va a acabar con... Sí. Perdón, ¿Antaura Humala no sale? También. En 19, ¿no? Así es. Ay, qué bien. No, para ver más o menos cómo se nos viene el 2021. Sí, claro. O sea, porque finalmente tú puedes terminar con la consigna que se vayan todos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y que se vayan todos en realidad es bien complicado, porque generalmente vuelven, ¿no? Sí. Entonces, nunca se van todos. Además, nunca se van todos, ¿no? Y además, y es jugarse la tinca, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sí estamos frente a una decisión muy crítica, porque me parece que el caso del LAPRA es emblemático porque cuando se quiere renovar, ahí se le caen los meteoritos de verdad, ¿no es cierto? Entonces, y ahí no va a quedar nada. Entonces el APRA, el partido se supone más, ¿no es cierto?, sólido del Perú, se nos va. El PPC está moribundo, ¿no es cierto? El Frente Amplio de Izquierda después se pelean entre ellos mismos, se mandan cartas. Bueno, ni se diga de Perú posible, ¿no? Ya es imposible ese Perú, ¿no? ¿Y el fujimorismo? Eso me parece lo más sólido, ¿no? Sí, sigue sólido por su estructura, pero pregunto. A ver. Pregunto, después de lo que vamos a ver estos 4 años, que es la palabra corrupción repetirse cada 2 segundos, y siendo el partido de Fuerza Popular un partido que no ha ganado las elecciones justamente por el tema de la sombra de la corrupción que los persigue, aunque diga que los odian, la verdad es que es el único gobierno que tiene pues ministros, militares, jueces, periodistas en la cárcel. ¿La gente votará por ellos? Yo me pregunto, no tengo respuesta, pero yo creo que también va a ser afectado, porque es difícil entender que después de lo que vamos a ver, del desfile donde van a haber muertos y heridos en el APRA, en el humanismo, en el Perú posible, en los 3 últimos gobiernos, que la Fuerza Popular diga, bueno, miren, ahí está. Pero te das cuenta que es claro que el juego de un sector es incluir al fujimorismo dentro del, digamos, el tiempo para que tiene que ser investigado, ¿no es cierto? Es casi cuando se discutió en la CDR si tú incluías la década del 80 o no, por ejemplo. Y se acordó incluir del 80 al 2000, porque había gente que proponía del 90 al 2000. ¿Por qué? Porque si tú incluyes el fujimorismo tienes capacidad de negociar con él, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista.
porque lo vas a investigar, y también Odebrecht estaba presente en ese gobierno, ¿no es cierto? Entonces, se viene un proceso... Si al fujimorismo tienes que ir hasta, efectivamente, 79, Morales Bermúdez, claro, Belaunde... Pues está bien todo lo que... Claro. Paniagua también, en el gobierno de Paniagua nadie lo menciona, pero no porque Paniagua él mismo haya estado metido, pero durante esa época algo puede haber ocurrido también. Claro. Pero lo que te quiero decir es que la inclusión del fujimorismo para mí supone negociar con el fujimorismo el tema de la corrupción. ¿Tú crees que Alan no está negociando el tema de la corrupción? Pero hay una diferencia ahí. La ministra ayer estaba en la conferencia episcopal hablando sobre la cuestión del género y todo lo demás, la que fue ministra de la mujer, la prista, ¿cómo se llama? Rosario Fernández. Está buscando alianzas, pues, ¿no es cierto? Perdón, pero la diferencia, y eso creo que juega a favor del fujimorismo, es que el recambio de Alan García es el señor Cornejo, el recambio de Perú Posible, el recambio del señor Humala está en la FAO, el recambio de Alberto Fujimori es Keiko Fujimori. Entonces, ahí hay un recambio y creo que Keiko ahí está un pasito adelante. Sí, es que Kenji la deja también, un pasito que tiene ganas. Claro, pero Keiko tiene que vencer, en mi opinión, el antifujimorismo, el antivoto antifujimorista, que es muy fuerte, ¿no? O sea, después, si no lo logra vencer, tiene años, y creo que la estrategia que va a hacer ablandar el sector antifujimorista, derrotarlo políticamente para poder acceder La pregunta es si digamos, desmoronamiento de prácticamente todo el resto le va a dar la dosis adicional que necesita para acceder al poder, porque digamos, tiene una base para pasar a la segunda vuelta, parece más o menos sólida y reiterada, ¿no? Sí, depende que se incluya el fujimorismo en el proceso de investigación de la corrupción. Depende, eso es lo que está. Por eso los parlamentarios dicen... Y tienes toda la razón. Yo dudo que el fujimorismo no sea tocado con el pétalo de una rosa de Odebrecht. Dudo. Puede ser, pero dudo. Entonces él va a decir no, de Toledo, García... Bueno, la República ya informó el otro día que de todas las de toda la inversión de Odebrecht, de obras, porque el dinero era poco, un tercio, o sea, más de un tercio ha sido en la época de Fujimori. Obviamente, son 10 años versus periodos de 5, obviamente. Entonces, y creo que en esta misma mesa yo preguntaba si es que, si ha habido y si se prueba los delitos y las coimas tremendas en democracia en los 3 últimos gobiernos democráticos, pregunto también, me encanta preguntar, si es que en un gobierno no democrático, por no decir otra cosa, que duró 10 años, con todo un gobierno en la cárcel y con Montesinos en la cárcel, no dijeron, no quiero robar, Odebrecht, la verdad es que no quisiera recibir ninguna coima de Odebrecht, porque tengo tanta plata que... No, Odebrecht no. ¿Tú te acuerdas ese pleito que tenía una empresa francesa en el norte que lo resolvió Montesinos pagando a la Corte Suprema? Que motivó un reclamo francés, no me acuerdo, pero de hecho había corrupción de esa naturaleza también en el fujimorismo, ¿no es cierto? Entonces el fujimorismo va a impedir que se investigue su periodo con todo. Entonces eso es lo que va a pasar, y si tú logras meter al fujimorismo dentro de los años de investigación, ahí sí se puede. Y ahí la labor de periodistas como ustedes es importante. Vamos nuevamente ahora a La Victoria, donde está nuestra compañera Daniela Nuez, otra intervención dentro de la misma operación que mencionábamos hace un momento. Adelante, Daniela. Bueno, antes de contactarnos con Daniela, el Comercio está informando que ha sido intervenida también la casa de la exvoleibolista Jessica Tejada, pareja del señor Jorge Cuba, en el marco del caso Odebrecht. Recordemos que lo primero que se ha lanzado es que eran 8 viviendas, por lo menos hemos dado cuenta de una en La Victoria de este exfuncionario aprista, la casa de la pareja del señor Cuba, y acá tenemos un contacto más con Daniela. Así es, adelante, Daniela. Muy buenas noches, como lo han dicho, estamos en la cuadra 3 del Jirón Unión Panamericana en La Victoria, en Balconcillos, exactamente a promediar las 7 de la noche. Miembros de la Policía y Fiscalía Anticorrupción han llegado hasta este punto para intervenir al señor Miguel Ángel Navarro Portugal. Él es una persona que habría trabajado con el exministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Cornejo. Hace tan solo minutos han llegado más miembros de la Fiscalía Provincial Anticorrupción para poder conversar con esta persona, y en todo caso, si se llega a dar esta detención, va a ser trasladado a alguna de las oficinas descentralizadas de las salas anticorrupción, como lo hicieron la semana pasada con Luyo Barrientos. Mayor información de este personaje todavía aún es incierto, no
hay mucha información aquí en este punto. Sí, lo que se dice por acá es que en distintos puntos de la ciudad, de la capital, se estarían llevando a cabo este tipo de intervenciones con otras personas involucradas también con el caso Odebrecht. María Verónica, esa es la información que nosotros tenemos desde La Victoria, información aún preliminar desde aquí, este punto de la capital. Muy bien, muchas gracias a Daniela Neves por esta información y tenemos que aprovechar para ir a una pausa y regresamos en un momento con lo declarado por el ministro de Comercio Exterior, Eduardo Ferreiros, sobre la posición peruana a propósito de la circunstancia de que Donald Trump haya confirmado el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. Con eso regresamos. A ver, estamos al aire por si acaso, cualquier cosa que digan. Puede ser motivo de juicio. 18 meses de prisión preventiva. Sí. Bueno, a ver, ¿qué ha dicho el ministro Ferreira? ¿Está preocupado? Dice, no, vamos a seguir para adelante, no nos importa Estados Unidos. Dijo que no ha nacido, entonces como no ha nacido... No pasa nada. Bueno, realmente no estaba en ejecución, pues, el tratado, ¿no? Pero había mucha expectativa. Así es. Él lo que dice es que lo que queda es reunirse con los otros 11 países que participan de la alianza, porque esos no se han retirado, y ver cuál es el futuro de ese acuerdo entre esos países. Y por otro lado ha señalado que en lo que concierne a las exportaciones peruanas a los Estados Unidos, esta medida no tendría por qué afectarlas, habida cuenta de que el Perú tiene un tratado de libre comercio directamente con los Estados Unidos que no depende de este acuerdo general. Sí. Eso es lo que ha señalado el ministro Eduardo Ferreiros. Bueno, no le queda otra cosa tampoco, ¿no? ¿Qué más va a decir? ¿Qué puede decir el hombre? Happy, que no. Lo que está demostrando además el tema de Trump es algo que yo he pensado y sigo pensando, que lamentablemente, a pesar de que Estados Unidos es un país obviamente institucionalizado, va a ser difícil que el Senado, ¿no es cierto?, americano frene a un Donald Trump que va a hacer exactamente lo que ha dicho. Y le importa muy poco lo que pasa en el mundo. La verdad es que China está irritado, toda la Unión Europea, el dólar ha bajado por eso exactamente, porque nadie cree en él. Ahora está 3.20, creo, 3.20. Sí. No, fíjate, hay un dato que me parece muy importante, ¿no? Si te das cuenta, para que veas la época, los dos últimos imperios, es decir, que han dominado el mundo, que son Inglaterra y Estados Unidos, se han replegado sobre sí mismos. Así es. ¿No es cierto? O sea, Inglaterra salió de la Unión Europea y Estados Unidos renuncia al TPP, porque el TPP era una pieza mayor que se juntaba con el TPP europeo, ¿no es cierto? Y con el TISA más adelante, que es el Tratado de Servicios, con lo cual Estados Unidos pasaba si quieres tú, entre comillas, a una especie de dominación global y sacaba a la China del juego comercial de paso. ¿Qué PPK se dio cuenta el año pasado? Un artículo que publicó el Correo. Dijo, TPP no, dijo inclusive. Entonces, hoy día eso es pasamos a una especie de interregno de vacío. ¿Qué va a pasar? Porque en realidad se pueden juntar estos que no sin Estados Unidos, pero no van a hacer mucho, ¿no? Entonces ahí me parece que la China tiene que abrir este espacio como fue y como lo que hizo acá en APEC y como lo que ha hecho en Davos, ¿no? Entonces, pero definitivamente yo creo que el presidente lo tiene claro, ¿no? Lo ha demostrado al visitar la China, al invitar al presidente chino, al traerlo para la APEC. Yo creo que se ha dado cuenta y eso hay que reconocerle a que sabe estas cosas, ¿no? Pero además el otro problema es que yo creo que Trump va a querer hacer una especie de estrategia distinta a la que hizo Nixon en el año 70, ¿no? Porque Nixon se asociaba con Rusia, con China para pelearse con Rusia, con la Unión Soviética, ¿te acuerdas? Porque Estados Unidos cree que se puede asociar con Rusia para pelearse con la China. Y no lo va a hacer. Claro. Porque Rusia es un país que exporta materia prima y armas. China exporta tecnología, está mucho más adelantada y tiene un pacto con ¿Usted tiene la impresión de que hay una estrategia de verdad? ¿De que Trump? Sí. Digamos, hay una especie de reacción, ¿me entiendes? O es sencillamente decirle aparte del electorado lo que quiere escuchar y después ya veremos qué hacemos una vez que estamos en el poder, ¿no? ¿Pero para qué? Para ganar las elecciones. Digo, pero ¿para qué cumplirlo? Si los políticos prometen un montón de cosas y no la cumplen. Muy difícil que Trump pueda hacer muchas cosas, sobre todo en el plano económico y militar, de lo que dice, porque están comprometidos.
corporaciones, empresas gigantescas, millones de dólares de por medio, ¿no es cierto? Más avanzar por el lado social y cultural. Acaba de aprobar una norma para prohibir que las ONG financien campañas antiaborto afuera. Hay toda una lógica, en mi opinión, de cruzar casi la mayoría moral de los años 70 o las iglesias evangélicas. Por ese lado más va a ir Trump, me parece. El problema económico va a tener que negociar con las corporaciones. O sea, no son pues empresas peruanas las que están en juego, son corporaciones que tienen más grande que el PBI peruano, ¿no? Casi todas ellas. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿O qué va a ser el complejo industrial militar norteamericano? Si es que se retira de Europa con la OTAN. Entonces, y regresando al plano local, es que lo que hace Trump más el escándalo de Odebrecht van a afectar a la economía peruana definitivamente, más de lo previsto. O sea, el ministro de Economía y el presidente Kuczynski la tienen más difícil este año y el próximo año por lo menos, y eso es algo que les va a exigir el doble de esfuerzo. Lo que a mí me preocupa es que, hablando el otro día, leyendo a Rospigliosi, efectivamente el diccionario de Oxford ha acuñado el concepto de posverdad. Yo lo digo a mi modo, ¿no? La gente no cree en la verdad, cree en lo que cree que es verdad. O sea, vivimos en un mundo de percepciones y eso lo ha hecho ganar a Trump y eso ha hecho ganar al Brexit, ¿no es cierto? Y entonces estamos asistiendo hoy a esa realidad, y en esa realidad se tiene que mover este gobierno. Este gobierno y el presidente Kuczynski está más cerca de la historia que de un ánfora, ¿no es cierto? Ya no va a candidatear para nada, y ojalá que entienda que él tiene que pensar en la historia y tiene que hacer cambios, pero también, como dijo Alberto muy bien, recordando Paniagua, que en paz descanse, tiene que hacer sentir que él está liderando esta lucha contra la corrupción, y no solamente para perseguir gente, sino para cambiar la manera de gobernar. Decíamos en el comercial, y yo discrepo, Verónica, respecto a que hay los peruanos mira, los brasileños, los peruanos, los japoneses, todos somos. Te voy a decir algo, ahora que nos gane el tiempo. Un peruano acá micciona en la calle. Ese mismo peruano lo llevas a Miami, no se le ocurre. El peruano que acá te pasa la luz roja, y ahorita casi me choco por venir aquí, porque realmente todo el mundo se mete contra todo el mundo, eso no lo hace, ese mismo no lo hace en Estados Unidos, porque allá sabe que se cumplen las leyes. Ahora, o sea que tenemos que empezar a cambiar nuestro sistema. Para volver al tema, te informo que Chile ha renunciado también al TPP, sí, ¿no es cierto? Y Japón va a renunciar al TPP, con lo cual lo que dice el ministro tampoco funciona. Entonces que se van a reunir las 11, ya estaría muerto el PPP, entonces... El baile de los que sobran ya. Exacto. Digamos, entonces no hay nada que hacer por ahí. Bien, así como se tienen que cumplir las leyes, se cumplen los horarios también. Ha acabado el tiempo que concierne al programa de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados y nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.